Bueno, yo ya entregué la actividad de edición, así que ahí Alea Jacta est. Mm, bueno, fue una actividad que creo que fue útil, porque me abrió los ojos a una perspectiva que no conocía del trabajo con los libros. Ujú. Y después, cuando analicé los tres pilares, no sé si fui muy estricto o no a la hora de valorar, les puse unos porcentajes, mm, porque no veía yo que tanto la calidad como el atractivo para el lector y el valor formativo fueran equidistantes. Y bueno, también me gustó porque fue una experiencia. Aprendí a leer más allá de una simple lectura reposada, una simple lectura. Yo soy filólogo, puede ser una lectura más técnica, ¿vale? Ahora ya tengo otro punto de vista de la edición. Y bueno, la edición, yo no sé si sería capaz de editar toda una novela, porque yo puse muchísimas cosas, muchísimos detalles, y creo que es más trabajo que escribir una novela. No sé. Depende del libro que toque editar. Hay algunos libros que dan más trabajo que otros. Pero, y al final, mm, ¿quién es el autor del libro? ¿El editor? O porque sí, se puede conservar la esencia del escritor, pero yo le propuse muchos cambios. Claro, Sí, bueno, muchos cambios eran ortográficos o de, de conectores, de no pone frases muy largas, pero estoy aportando ahí yo también sentido. claro, no, yo no sé, no he visto no he visto tu trabajo, Frances, pero sí que es verdad que es súper importante respetar, por ejemplo, me estás diciendo que las frases suyas están cortas, a lo mejor el estilo del autor es escribir con frases cortas, con lo cual ahí intentaría no meterme siempre y cuando tuvieran sentido, por respetar ese estilo. Y el autor siempre tiene que ser el autor. El editor puede hacer un trabajo de mejora y todo lo que veas mejorable, que no sea subjetivo, que no... A mí me suena mejor esto. Bueno, no, es que tienes que justificar por qué haces todos los cambios. De aquí que os insistirá en poner los comentarios al Ujú. margen explicando por qué haces los cambios. En cualquier caso, propongas lo que propongas, es el autor el que tiene la última palabra. Entonces, él va a aceptarte o no los cambios. Por tanto, el libro sigue siendo suyo. Puede Y, decir que no te acepta los cambios. y si no lo acepta, se publica igualmente. Pues la realidad es que no me ha ocurrido. O sea, sí, claro que ocurre que no te acepten determinados cambios, ¿no? Y te lo justifican. Ellos también tienen su comentario. Entonces te dicen, mira, yo esto no lo veo. ¿Por qué? Pues porque aquí pierde sentido, porque a mí me gusta más estilísticamente de esta manera, o porque esto que me dices del personaje, yo no lo había planteado así, lo había planteado de esta otra manera. Pero te puedo decir que en un 90 y largo por ciento de los casos aceptan los cambios, te lo agradecen, porque de repente se dan cuenta de cosas que ellos no habían caído. Porque, claro, un autor está muy metido en su libro, es como, bueno, pues como un hijo al que no le ves defectos o le ves determinados defectos, pero no otros, y viene alguien de fuera y te dice, oye, es que esto no te has dado cuenta de este asunto y la mayoría lo agradece. A mí me toca casi siempre trabajar con profesionales y los buenos profesionales lo que quieren es que su libro salga lo mejor posible y agradecen cualquier ayuda que le puedas prestar. Este trabajo que yo os planteé tenía trampa porque lo que le pasaba al autor es que él suele escribir en catalán y él mismo se tradujo. Y entonces al Ujú. traducirse eh, él se dio cuenta de que él no dominaba tanto el castellano como se pensaba como Es muy buen autor catalán, pero en castellano le costaba mucho. Y no era consciente, por ejemplo, pues lo que estás diciendo tú de conectores, de expresiones, de muchas cosas. Entonces,
además es una persona súper agradable y él, cualquier cambio que le proponía, decía, "Ay, muchísimas gracias porque yo no había caído en esto". O sea Bueno, pues que... realmente hay pocos autores que les guste traducir sus obras, porque mm, no lo sé, a lo mejor tienes tú más datos de eso que yo. bueno, yo también leo en catalán normalmente. Ajá, Si puedo coger siempre la versión original, claro. escojo la versión original, pero cuando he buscado un libro en catalán o que originalmente es en castellano, cuando veo la traducción, difícilmente veo que sea el mismo autor el que traduce. Algunos sí, pero normalmente es una persona, o es otra persona. Es otra persona. Bueno, yo creo que depende de que tenga buen dominio del idioma. Yo, mejor que tu mismo autor, que puedas entender tu libro, no lo va a entender nadie si dominas las dos lenguas, ¿no? O Está será bien. mm, no sé, puede ser que una persona externa respete mejor el espíritu de la obra que reescribirlo. Claro, es que sí que es cierto que si piensas en un idioma, tu visión del mundo es diferente. No sé si Ujú. eso afectará a la hora de traducir o no, porque es el otro mundo. Yo la traducción también veo un misterio. En el módulo anterior, cuando hablamos de las adaptaciones, realmente yo creo que una traducción es una adaptación. No es la misma obra, no es la obra original. Desde luego, en literatura sí. En literatura es adaptación. Claro. Siempre. Y yo no traduzco ni adapto y a mí me parece muy difícil. Lo que sí que hago es editar libros traducidos y para mí el traductor es el autor. Yo no tengo la Ujú, conexión con el autor original, lo tengo con el traductor. Entonces, yo tengo que respetar su trabajo igual que si fuera el autor original. Entonces, le hago los comentarios igual que le haría al autor y eso me parece que aquí no quería decir esto y esto yo aquí te lo cambiaría y bueno, tienes que comentarle los cambios. ujú. Me parece muy interesante, muy interesante. Es un trabajo muy bonito, yo Pero, diría. pero muy costoso. Yo no sé si me atrevería, porque claro, yo corrijo exámenes, Ajá. pero creo que es diferente. Cogerte un libro de 200 páginas y editarlo todo es mucho trabajo. No sé, Bueno, pues ahora le doy más mérito. Cuando yo leía editor o editora, bueno, pues una persona que está allí en el despacho y recibe paquetes, pero no pensaba que llegaba tanto. Bueno, si ves muchas veces cuando dan premios literarios y a autores, es muy común que agradezcan al editor su trabajo cuando reciben Sí, el sí. premio. Bueno, y después también a Miguel hice la primera actividad, creo que me pasé porque no leí la segunda y la tercera, entonces en la primera hice de todo. Yo inventé la ilustración completa, tanto del microrrelato como de Caperucita. Y te Perfecto, comento una perfecto. cosa aquí públicamente ya, también te lo he puesto en el trabajo, Sí, usé ChatGPT me lo porque, temía. no, pero es que, Con bueno, la introducción ya. dibujo muy mal, ¿vale? Pero lo comento ahí en el trabajo, digo, voy a retar, no sé si a ChatGPT o a mí mismo, a ver si es capaz de plasmar en imágenes lo que yo pienso. Y bueno, utilicé primero Perplexity, después Gemini, no me gustaron los resultados. ChatGPT no me gusta el dibujo, es muy, muy mecánico, no sé, una cosa muy impersonal, pero realmente siguió mis instrucciones, más o menos. Y eso me impresionó. Y no sé, como una autoevaluación antes de mandarte a ti el trabajo, digo, pues me puede servir. Ujú. A ver, no, lo que os decía el otro día, yo ya por cuestiones incluso más allá de si funciona o no, ¿no? Yo no estoy muy a favor de la IA porque, pues, en cierto modo, va en contra de mi trabajo. No, bueno, no en cierto modo, en todos los modos. Entonces, no, bueno,
nos vende como una herramienta, pero ¿cómo puede ser una herramienta algo que hace el trabajo solo, ¿no? Eso no es una herramienta, es un sustituto. Eso está claro, ¿no? Entonces, claro, bueno, no, y aparte de todos los temas que hay alrededor de eso, pues la idea de la propiedad intelectual, ¿no? Ahora mismo hay varios litigios, algunos presentados por ilustradores a nivel internacional, digo, ¿no? Por algunos ilustradores, otros por editoriales, por grupos editoriales. Porque, bueno, pues todo eso sale de unas bases de datos que están, digamos, rapiñando propiedad intelectual que está protegida, ¿no? Entonces, en ese sentido, los derechos de autor igual no son la mejor forma de gestión desde el punto de vista del autor, pero es lo que tenemos. Entonces, como es lo que tenemos, hay que defenderlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo estoy en contra, pero bueno, puedo entender que no, yo os pongo en un aprieto y en una trampa, entonces, bueno, pues también me lo merezco un poco. No, No, también, hay también algo que kármico. anexé también mis dibujos. Están aquí, mira. Seguro que No son se más ven. interesantes. Ay, yo no lo Me veo. No, los no se ve, ¿no? desenfoca, me Sí, los desenfoca. quita el desenfoque porque si no, no se ve. Sí. Sí, a ver, ¿cómo lo quito? No sé dónde está. O póntelo justo Está delante en de la cámara, cara. está Igual en en cámara. cámara. Sí, Cámara. Sí. Ya. este es uno, no sé si se ve. Es Dios, los ángeles, es Ujú, el microrretrato de Espía Freire. Y hay una cama abajo y un niño. ujú. Sí, lo veo. Este fue mi esbozo. A partir de él yo redacté la descripción y ChatGPT me lo hizo más o menos. Sí que es cierto que eran imágenes muy de Biblia de Testigos de Jehová. Se notaba Bueno. que sacaba de otros sitios, claro. Y este no No, sé pero si fíjate, se ¿no? verá. Precisamente hablamos de lo heterogéneo que es ahora mismo esta disciplina, ¿no? A lo mejor un enfoque irónico, un poco kitsch, utilizando collage de El Atalaya o El Despertad o algo así, pues, ¿no? Esas ilustraciones como súper aerografiadas de gente abrazando leones y estas cosas, puede a lo mejor enfocar bien el tema a ese nivel. Claro, sería para un público muy concreto, ¿no? Ahí te estarías a lo Claro. mejor cerrando alguna puerta, probablemente, ¿no? Pero bueno, creo que vivimos en un momento, ¿no? A nivel editorial que hay espacio para prácticamente todo, o sea que incluso para algo subversivo, ¿no? Al final, no en literatura infantil juvenil, igual no tanto, ¿no? Pero en algo más adulto, ¿por qué no, no? Hay muchos productos que trabajan esa línea, ¿no? Bueno, este no sé si se verá porque está hecho a lápiz. Este es el de Caperucita. Ujú. Bueno, veo ahí como que. A ver. Vale, vale. Me gusta que hayas puesto los tercios y tal. Sí, ¿No? porque no había forma de describir, si no, no dividía. Y bueno, este sí que es cierto que el lobo, a ese lobo lo he visto en otro sitio, seguro, no es original, no se lo ha inventado ChatGPT, pero más o menos sí que reflejó lo que yo quería, tanto en Claro, colores como en líneas, pero siguen siendo dibujos, a mi gusto, muy americanos, muy. Y no los había forma de tuyos cambiar. o los de. Ah, Sí, los de la IA. no, los Lo de la de la IA. IA. Y no Claro, había claro. forma de cambiarlos. Sí, porque al final piensa que eso funciona por algoritmos. Entonces, al final, lo que hablábamos de que un enfoque con ilustraciones religiosas, ¿no? Podría ser un poco kitsch. Realmente la IA es la máxima expresión del kitsch, ¿no? Porque los algoritmos al final funcionan como un mecanismo de autocongratulación, ¿no? Cuando tú les escribes algo al ChatGPT te dice, genial, perfecto, qué maravilla, es que esto realmente resalta todo lo que quieres hacer y mucho más, ¿no? Y esto pasa lo mismo con los chats, o sea, con las inteligencias artificiales que trabajan en ilustración, es lo mismo, porque lo que intentan es ir al mejor resultado, es decir, a lo que la mayoría de la gente le parece aceptable. Y al final eso nos lleva al mínimo común denominador. Y el mínimo común denominador es lo que no molesta, lo que no tiene dientes, porque no va a ofender a nadie. Y ahí estamos en el kitsch, ¿no? El kitsch es justamente eso, es esas imágenes hiperedulcoradas,
justamente hechas para no molestar, ¿no? Yo creo que eso es parte de esa grima que muchas veces sentimos viendo cosas de inteligencia artificial, tiene mucho que ver con esto realmente, ¿no? Es un dibujo que se nota que está intentando hacernos la pelota o un masaje de alguna manera, ¿no? No va a ser incómodo casi nunca, de hecho. Al contrario que un autor humano o una autora humana, ¿no? Que puede ser muy incómoda y muchas veces ese es su gran valor, el resultar incómodo. Incluso en el grafismo no ocurre esto. Entonces, ¿no? Pues toda la generación de los 60 luchaban precisamente contra la quichificación un poco del álbum infantil, ¿no? Con esas cosas tan angelicales, un poco de querubines que había previamente, ¿no? Pues eso, gente como Tommy Ungerer o Maurice Sendak, ¿no? Que hacían obras con un grafismo súper agresivo para la época, incluso a día de hoy sigue siendo, ¿no? Sigue pareciendo moderno, incluso a día de hoy, mucho de ese trabajo. Y su gran valor, ¿no? La razón por la que recordamos a estos autores es precisamente esta, ¿no? Que resultaban incómodos o que, hombre, hoy en día ya forman casi, ¿no? De la cultura popular y entonces, bueno, pues ya no tienen esa mordida, ¿no? A día de hoy, pero hay otros autores que siguen trabajando en esa línea a día de hoy, ¿no? De intentar hacer cuentos que sean un poco subversivos y eso es lo que resulta interesante y también a nivel gráfico, ¿no? Y yo creo que al final la IA, la gran pena que tiene es que nos lleva como a una homogeneización de los estilos en una dirección muy kitsch, en una dirección muy, pues no sé, ¿no? A mí la sensación es que a día de hoy la IA lo que transmite es barato, ¿no? Pero en el contexto de los ejercicios y ante, ¿no? el miedo al papel en blanco lo puedo entender, ¿no? Lo que no puedo entender es que esto funcione en editoriales, porque creo que realmente es no entender su trabajo. Es decir, una editorial siempre va a trabajar la diferenciación, porque eso es parte del valor de una marca, ¿no? El ser capaz de aportar productos que venden algo. Cuando tú quieres destacar en la estantería, lo que quieres es eso. Si vamos a un futuro en el que todo es este pastiche un poco, tan poco interesante y tan poco vivo, pues yo creo que eso va a hundir a las editoriales. O sea, si realmente lo aceptasen, ¿no? Que yo entiendo que pues es un negocio y las pruebas se hacen, etcétera, es obvio, ¿no? Sería naif pensar lo contrario, pero no creo que les vaya a convencer en ningún momento. Verdaderamente creo, yo cada día que pasa soy más optimista en este tema, verdaderamente. O sea, creo que no va a hacer falta ni que hagamos nada. Las editoriales, bueno, las que yo conozco están comprometiéndose en los contratos a no hacerlo, a no utilizarlo. Sí, Y sí, además, ahora... yo creo que, o sea, por ejemplo, en una editorial del teatro infantil y juvenil se busca el ilustrador idóneo para cada texto, Claro. que cada texto te pide una cosa completamente diferente. Y eso no te lo puede dar la IA. O de momento, a lo mejor en un futuro sí, pero de momento precisamente no. Esa Yo, diferenciación. yo creo que precisamente por la forma en la que se trabaja es muy complicado que eso te lo dé, porque al final están sacando de las mismas bases de datos. Es verdad que tú puedes coger una IA y alimentarla con una cosa muy en concreto y tal, pero yo creo que a día de hoy, si haces algo demasiado derivativo del trabajo de alguien, probablemente te estés metiendo en problemas de propiedad intelectual en el futuro. O sea, Claro, yo creo que esto va a ocurrir y porque si no, pues es que además es un ecosistema que si te lo cargas, después ya no va a haber ilustradores con los que alimentar a la IA. Es decir, claro. hay un final a todo eso, ¿no? Si la máquina no recibe gasolina, la máquina no funciona. Y si la gasolina se va porque ya no puede vivir de eso, por lo que sea, pues entonces eso se agota. Yo creo que es un modelo un poco... Y además, yo creo que, fíjate, hace 2 años, ¿no? Nos vendían avances mensuales o semanales prácticamente. Pero ya hace un ratito que realmente la progresión que se ve, ¿no? De las primeras progresiones de lo que se veía de DOL 4 o DOL 2, no sé qué, que eran como todavía muy borrosos y ¿no? Tenían 30 dedos en cada mano y tal. Hubo avances increíbles, pero ya llevamos unos cuantos años en los que sí, están en un nivel muy alto, pero esa pátina que tienen, que parece que, ¿no? Que han embadurnado la cámara con cera, ¿no? Muchas de las imágenes de IA que todo se funde y tal, eso todavía no lo han conseguido sacar, todavía
todo lo que veo, por increíble que sea, evidentemente en sus vídeos promocionales ponen los mejores frames y las mejores imágenes, ¿no? Pero si luego ves las pruebas que hacen la gente, nada todavía está verdaderamente a un nivel que resulte, que no dé esa sensación de barato, de momento. Ujú. Yo creo que el futuro Desde mi de... punto de vista, claro. Yo No, hablo no, de pero yo mi creo que opinión. tanto la IA mm, como escritora de novelas o ilustradora, si algún día llega a funcionar, será como un recurso de eso, de obras baratas, de obras de usar y tirar, que no tendrán ningún Claro, valor, sí. que también puede ser que tenga Bueno, su público, de pero hecho yo creo yo que la creo que gente ese va... mercado ya existe. O sea, ese Claro, mercado Claro, existe, existe. pero no sé, habría que ver esas ventas, ¿no? De todos esos libros, como le llaman los americanos, slop, ¿no? Esa especie de gachas, gachas literarias que te dan si realmente son rentables, ¿no? Si realmente engañan a alguien o van a algún sitio. Esto está pasando con todo, está pasando con la música también. El otro día leí un artículo de un grupo completamente hecho por IA que tenía un montón de, ¿no?, de escuchas en Spotify, etcétera, y no, es un grupo que hasta las fotos promocionales son IA, ¿no? Entonces, más o menos son siempre la misma gente, pero en cada foto la cara les cambia un poco. Entonces, bueno, es todo como muy ridículo. Imagino que pasará lo mismo con la voz. Seguramente la voz del cantante, ¿no? No será la misma en dos canciones. Entonces, bueno, estamos de momento en un punto que todavía no son competencia a un auténtico autor o a una auténtica autora, ¿no? Son, de momento, pues eso, cosas baratas. Habrá que ver si consiguen sofisticarlo más, pero lo que nunca va a ser es una herramienta para esos mismos autores. Yo dudo mucho que bueno, los músicos sí que hay músicos profesionales que lo están utilizando como herramienta, porque bueno, los samplers, entonces cogen esto aquí que lo hacen en la IA y lo mezclan por aquí y por allá. Pero yo creo que en muchas otras cosas, no sé, a mí desde luego me quita la gracia de hacer la actividad. Porque si me hace lo que yo quiero hacer, yo me dedico, porque además hay una cuestión vocacional también en todo esto. Entonces yo me dedico a esto Claro. porque me gusta hacerlo. Si me lo hace la máquina, difícilmente eso nunca va a ser una herramienta para mí, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé. Yo desafortunadamente también conozco a ilustradores que ya están plenamente metidos en corregir a la máquina, ¿no? De la misma manera que ha pasado con los pobres traductores y las pobres traductoras que están ahora todos quemados, ¿no? Y quemadas porque, bueno, pues yo tengo varios amigos, pues por casualidad, que se dedican a eso y, bueno, pues uno está estudiando ya un ciclo de cocina, ¿no? Porque ya está quemado, ¿no? De trabajar así. Y bueno, pues no sé, pero bueno, no sé, es meternos en debates que no sé si atañen del todo a la asignatura, pero sí, eso. Y muy interesantes, ¿no? Porque al final, bueno, yo trabajo en digital, con lo cual para nada soy un tecnófobo, ¿no? Con lo cual también me interesa la idea de los avances, pero desde luego esto a mí no me aporta nada de momento. Me parece humo. bueno, No sé si María Rebeca, ¿tienes alguna duda para nosotros? ¿Pregunta? Sí, mira, yo la verdad es que partí leyendo este módulo, me quedé en el café, en el microcuento, intentando ilustrar, y después, bueno, tuve casi un tema de incendio aquí en mi casa que Ostras. estuve como 10 días fuera, entonces me perdí. Pero donde estoy más perdida es en el collage, Ujú. porque no entendí bien la instrucción o yo estoy ya muy desgastada. Si me puedes ayudar con eso y comentarles que sí leí, que me parece interesante y creo que ustedes están mucho más adelantados que nosotros, al menos tienen las cosas más claras. No sé si jurídicamente funciona mejor, porque aprendí varias cosas nuevas con respecto a la propiedad intelectual y como yo trabajo en cultura, tengo contacto con, bueno, todo el sector creativo y claro, aquí el problema de los derechos es grave. Eh, los ilustradores, bueno, son casi todos emergentes, pero hay algo que menciona Paloma. Uno de los grandes debates aquí en Chile tiene que ver, y de ahí te pregunto del college, que justamente
bueno, hay como una resistencia del sector creativo a las grandes editoriales o editoriales transnacionales, ¿no? Tiene que ver con la visión también y por otro lado, casi todos los escritores, ilustradores están creando sus propias editoriales, justamente Ujú, para tener acogida en la edición. Y ese es un fenómeno, yo no sé si pasa en todos los países, yo no sé, porque aquí, claro, hoy día proliferan un montón de editoriales chiquititas con muchos autores, y justamente pasaba porque las grandes editoriales las- no los tomaban, digamos, no recogían sus obras, y había también muchas modificaciones en la historia, y pasa mucho en el cómics acá en Chile también, que hay mucha censura también, porque hay mucho dibujo que se considera, Chile es un país que pareciera más liberal, pero es bastante conservador, mucho desnudo, mucha violencia, y la ujú. gente no alcanza a entender bien ese lenguaje, o a veces se piensa que no es, que todo lo que es bonito, esos dibujos es para niños, pero hay cómics que efectivamente tratan otras temáticas que no son específicamente para infanto juvenil. Entonces, lo que quiero decir es que yo leí todo, me falta aplicar, me perdí en el college, pero efectivamente no sé cómo han resuelto, no sé si tiene que ver en el fondo con la cadena productiva y el ecosistema que está más fuerte que el nuestro, porque efectivamente aquí los editores cortan mucho, mucho la ilustración, porque tiene que ver también con el costo del papel y de la edición. Hay ediciones que son más pequeñas y originalmente las propuestas de maqueta eran más grandes, justamente por el costo, porque aquí en Chile, no sé, un libro promedio vale 22 euros, cuando la gente gana al mes 450 euros. Estoy poniendo una analogía. Entonces, y de la propiedad intelectual vi mucho más de lo que yo he visto acá, entonces me parece que están un poco más avanzados ahí, pero me pasa que estos contenidos, de alguna manera, con el módulo anterior, que era la lectura digital, a veces todo esto digital va casi en contra de la propiedad intelectual. Entonces ahí me quedé, bueno, me quedé en la lectura y tratando de hacer la ilustración del café y la caperucita, y no entendí lo del Ujú. collage, porque no. ¿Me puedes leer el enunciado? Porque estaba buscándolo por ahí, no lo encuentro. Si me lees el enunciado de colas, te lo explico, A porque ver, no lo estoy encontrando ahora aquí. aparecen varios, déjame ver si lo encuentro. Y sobre lo otro, mientras lo buscas, sobre lo otro que dices, yo creo que hay un fenómeno que yo creo que es global, ¿no? De cierto reclamo de mayor propiedad intelectual para los autores, y hay muchas editoriales, y especialmente en el mundo del cómic, en España ocurre un poco lo mismo. Hay una escena de autoedición que no existía hace unos años, ¿no? Porque, bueno, pues porque los lectores son escasos también, el dinero que se hace por libro es muy poco, y pues hay autores que prefieren, digamos, pasarse todo el trabajo de hacer la edición, etcétera, etcétera, eh, pensando que van a ganar más, pero realmente esto no sucede. Y, y, y nada, y a nivel literario, pues aquí en España también, unos años atrás, empezaron a surgir muchas editoriales independientes, ¿no? Pero tampoco son de autoedición realmente, son editoriales independientes que sí que lo que pretendían era dar paso a lo mejor a literatura que sí que a lo mejor pues, otras editoriales no estaban atendiendo, porque están cubriendo un nicho que no se estaba cubriendo, pues desde ensayos sobre cultura pop, ¿no? Hay editoriales que están como especializadas en eso, o en literatura de serie negra, que a lo mejor había editoriales antaño que la cubrían más, y a lo mejor pues hay cosas que nos están trayendo y tal, pero no hay tanto, yo creo, un fenómeno de autoedición en literatura, pero seguro que Paloma está más enterada que yo en ese asunto. Dentro del mundo de la literatura infantil y juvenil, que es donde yo me muevo, sobre todo lo que han surgido ha sido muchas editoriales de álbum ilustrado, especializadas en álbum ilustrado. Lo que pasa es que esas son editoriales muy chiquitinas que a lo mejor a lo largo del año como mucho pueden sacar 3 libros. Sí, en plan Entonces, realmente de Oco o eso no Calandraca. se puede vivir porque Ya, no, o sea, es más por el placer del autor sí. de ver su libro publicado que porque pueda convertirse en un autor que profesionalmente, bueno, pues, que sea su profesión, que pueda vivir de ello. Em,
no es que haya una maldad por parte de las editoriales de no querer publicar a los autores, es que hay un mercado, es la rapidez que existe en el mundo del consumo actual, es igual que una película en el cine dura lo que dura y es que ya está llegando a la siguiente y bueno, ya casi que no existe el cine. Sí, Y entonces, bueno, pues en el mundo del libro pasa lo mismo. Las editoriales se tienen que pegar porque sus novedades aparezcan en el punto de venta y en muy poquito tiempo las han retirado y llega la siguiente. Entonces, sí. tienen que hacer sus cálculos económicos y ver cuántos libros pueden sacar al año en función de cuánto tiempo pueden estar en el punto de venta expuestos, porque el libro que no se ve, libro que no se compra, porque Sí, la o sea, bueno, gente... completamente de acuerdo, ¿no? Es una situación que luego claramente creo que las víctimas son los autores y las autoras Claro. precisamente por el tiempo de vida de los títulos, ¿no? En realidad ese Mm, drama yo creo que se vive a nivel global, esa guerra por mm, la estantería, ¿no? Las editoriales se ven abocadas como a lanzar millones de títulos, a ellos les sirve para aguantar su infraestructura porque acaban haciendo el mismo dinero, pero al final eso fracciona mucho las ventas que podría tener un título con la suficiente promoción, etcétera, etcétera, Eso que es. sí daría de comer solo a un autor, pero ese autor pero de esta manera tenemos a muchos que ninguno come, ¿no? Al final, la mayoría de la autoría, me imagino que en Chile será igual y aquí ocurre lo mismo, ¿no? La mayoría de los escritores, escritoras, incluso ilustradores, por lo menos los que se siguen dedicando a mi edad, casi todos tenemos, ¿no? Yo estoy aquí ahora dando clase, por ejemplo, pero doy clase en más sitios y la mayoría de mis compañeros tienen trabajos aparte o trabajos en industrias que ahora resultan más rentables porque también hay una tragedia ahí, ¿no? Y es que no, esto es como cuando solo había un canal de televisión, pues hubo un momento en el que el único entretenimiento era la lectura y ahora mismo hay muchas formas de entretenimiento y hay otras que, pues por ejemplo, para un ilustrador resultan más rentables a día de hoy porque, bueno, pues porque genera más dinero, no hay más, ¿no? Cuanto más te Claro. acercas a una pantallita, más dinero hay. Esto es así, ¿no? Lo mismo para un escritor, probablemente, ¿no? Seguramente esté mejor pagado Claro. un guionista que hace episodios de televisión para algo que un novelista, ¿no? Sin Bueno, quitarle valor al que hace eh, guiones, ¿eh? Quiero eso, decir. eso, eso suponiendo que pueda dedicarse a escribir guiones, Miguel. O sea, yo, la mayoría, siempre hablo dentro del mundo de la literatura infantil y juvenil. Yo, la mayoría de los autores que conozco, el mayor porcentaje son escritores, una parte de su tiempo, y luego la nómina la tienen en un trabajo que nada tiene que ver con, Sí, con, sí, con el sí. mundo del libro. Y se dedican a otra cosa. Yo tengo un doble trabajo también, soy editora y autora, pero yo no vivo de mis libros, de lo que yo, mi sueldo es el de editora. Y Claro, eso, claro. tengo la suerte de que mis dos trabajos están relacionados con la literatura, que es lo que yo amo, pero hay mucha gente que, o sea, yo conozco de todo, contables, funcionarios. Claro, claro, sí, Eh, sí. entonces, hay unos pocos que sí que viven de eso, pero también hay que tener en cuenta que es que hemos avanzado, ahora mismo hay muchísimos más autores dedicados a la literatura infantil y juvenil de lo que había hace Sí, sí. 30 años. Lo mismo en el 30, cómic, ¿eh? claro. Y yo lo hablo con mis alumnos, ¿no? A los que les enseño precisamente a ser autores y autoras de cómic, que ¿no? Antes el mundo del cómic en España era un pañuelo. Yo cuando empecé con 17 años, Claro, a poco que me moví, conocí a todos los que trabajaban en esto, ¿no? Hoy en día no conozco a nadie porque es que, claro, de generaciones posteriores especialmente, hay muchísima un gente, montón, ¿no? Y en la claro. ilustración imagino que ocurre lo mismo, ¿no? Ujú, Y, y ese es el drama, ¿no? En plan de que luego hay luego la realidad pone el embudo. ¿No? En claro. plan, esto sucedió también en mi generación. También cuando yo era más joven había más gente que se dedicaba a esto y la gente se ha ido quedando por el camino porque se ha hartado o el otro trabajo ya le parecía suficiente, ¿no? Algunos pues han acabado otros trabajos, finalmente han abandonado eso pues porque no sentían la necesidad. Otros pues probablemente tenemos algo que deberíamos estar tratándonos en un psicólogo, pero en vez de eso hacemos hacemos Y O sea, sí, después arte, bueno, hay ¿no? yo tipos de solo, editoriales también, ¿eh? Hay editoriales, hay grandes compendios editoriales que tienen muchísimos sellos y que son más de
lanzo una colección que creo que va a tener muchas ventas y entonces cojo y te contrato 3 libros y el segundo va a regular que no está teniendo tantas ventas como yo pensaba, pum, ya se acabó, nada, fuera el autor. Y hay otras editoriales más comprometidas que creen en lo que hacen y que tratan mejor al autor y la obra y le dedican más mimo, etcétera, etcétera, pero siempre, siempre sometidos a la realidad económica, porque la editorial tiene que subsistir. Claro, claro. Sí, 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 no, sí, pero es obvio. esa es una diferencia que yo noto que aquí hay muchas, como yo te decía, autoras y ilustradores que han ido creando sus editoriales en infantil y hay mucha proliferación. Yo creo que muchas de esas muchos de esos textos tienen mucha ilustración y tratan de asemejar al libro álbum, que no llega a ser en muchos casos el libro álbum, porque es como que si tiene color y dibujos vende más, ¿no? Por una parte, pero el ministerio y algunas e IBI intentan evaluar esa calidad también, que tampoco son muchas las distinciones que hay o las premiaciones buscando la calidad literaria. Y en el cómics yo he visto, conozco a muchos que trabajan por distribución directa, tienen un nicho, Ujú, ¿no? ujú. Casi no salen, tú lo pagas antes de... Sí, sí, porque yo soy sí. muy comiquera, entonces en general me Ujú. suscribo antes de que salga y me llega el ejemplar y así ellos aseguran la edición. Te lo Ajá. agradezco desde ya. Eh, eso en cuanto al ecosistema. La actividad dice que no es evaluada y yo no la he entendido, yo de verdad estoy ya muy cansada y no entiendo mucho nada. No, soy del 80% que no comprende lo que lee en Chile. Es una actividad que tiene unos cuadritos y dice un collage, que hay que poner colores, y dice que es actividad no evaluada justo en la parte del cómics. Justo en la no Pero evaluada. es parte en la parte del cómic. Vale, Sí, vamos a ver. que dice Mm, láminas y dice esquema, dice archivos de cómics y abajo dice actividad voluntaria no evaluable. vale. Y claro, pero y no pone, pues, probablemente el año pasado, porque estoy intentando revisar porque no encuentro ahora donde tengo yo mis enunciados. No sé si los tengo en Google Docs. No sé si está Elisa por ahí, me lo puede chivar. Porque yo en la plataforma no tengo ni idea de cómo entrar. Vamos a ver. Sí, Mira, es sí, una sí, página que lo dice estoy realiza mirando, 6 ahora te lo digo, estoy en composiciones ello. utilizando el collage. Dime, vale, ya lo encontraste. Dime. Perdona, Dice repíteme. realiza 6 composiciones utilizando el collage. Usa los esquemas de la siguiente página como diseño. Composición 1, esquema 1, dice gris, neutro, gris, etcétera, y da los colores. Y abajo tiene, Vale. eh, Es un ejercicio de color, yo creo, para ver el color en contexto. es de color, ¿verdad? Es para ver la Te composición de leo, color. lo tengo, te leo exactamente el enunciado. Sí. Efectivamente es una actividad voluntaria. Y dice, realizan los ejercicios en estas láminas utilizando el collage. Pueden ser cartulinas de color o recortes de revistas. Cualquier papel de color que nos sirva. Analiza el resultado. ¿Notas alguna anomalía en tu percepción de color? Perdonar que abra el perro. Vale. Pues Tiene no que te ver con la preocupes, composición de Elisa. color, Perfecto. entonces. Perfecto. Sí, tiene que ver con una cosa que es el color en contexto. Vale. Nosotros percibimos el color de forma muy diferente según lo que haya alrededor de ese color, ¿no? Y eso es un poco, es una actividad voluntaria no evaluable porque es un poco para que la hagáis y la veáis y digáis, ah, mira, pues es verdad. ¿Vale? Es un poco para que vosotros mismos os deis cuenta viéndolo, ¿no? Haciendo como si fuese un experimento científico 100%, ¿no? De hecho, es un experimento de óptica. Poniendo el mismo color 2 veces, con diferentes contextos, ver cómo percibís de diferente ese color precisamente, ¿no? Porque los colores son arrastrados por los colores que tienen alrededor, ¿vale? Entonces, muchas veces, bueno, igual es entrar ya en cosas muy técnicas, ¿no? Pero muchas veces cuando vemos un color que es muy, muy potente o que parece como muy poderoso o potente, ¿no? Muchas veces en realidad es porque tiene una paleta muy limitada y entonces ese poquito que se sale hace tantísimo contraste que parece que, pues por ejemplo, yo qué sé, un amarillo es mucho más potente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre ahora que uno de los experimentos más sencillos, ya no sé si los esquemas
que trae el ejercicio son estos, seguramente es alguno de estos, es poner un cuadrado amarillo sobre blanco, sobre gris y sobre negro. Y verás que el que está sobre negro parece muchísimo más potente, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues el negro, como es, digamos, la ausencia de luz, ¿no? Lo que ocurre es que no tiene ninguna saturación y no tiene luminosidad. Entonces lo que hace es contrastar, ¿no? Nuestro cerebro tiende o a sumar o a separar, ¿no? Cuando una cosa está muy cerca, ¿no? Si vemos dos cosas que son muy parecidas de gris y las vemos en un soplo, en realidad solo vemos una, vemos el contexto, no vemos lo que hay dentro, ¿no? Y al revés. Yo siempre pongo un ejemplo un poco ridículo, ¿no? Pero cuando bebíamos en contextos naturales, los contextos naturales tienden a ser bastante monocromos, ¿no? Pensemos en un desierto, pensemos en una jungla, ¿no? Pues todo verde o todo amarillo, ¿no? Nuestros ojos están entrenados para ver lo que no es amarillo. Entonces, cuando hay una pequeña diferencia, nuestra mente lo que hace es separarlo casi como una forma de alerta, es decir, para que nosotros podamos inmediatamente centrar nuestro foco de atención en esa parte, ¿no? Y eso es un recurso que los ilustradores utilizamos precisamente para poder mover el ojo a lo largo de una composición, ¿no? Aparte de las típicas líneas estructurales que todos estudiamos en historia de arte, ¿no? Con estos cuadros barrocos, con sus composiciones en diagonal, ¿no? Con San Miguel matando al demonio o lo que sea, ¿no? Eso es una forma de dirigir la mirada, pero otra forma es el propio color, ¿no? O incluso la luminosidad, ¿no? Como algo es de claro oscuro. Entonces, yo lo que quiero que veáis ahí es precisamente cómo se transforma nuestra percepción al cambiar el contexto, un color de contexto, ¿vale? Ese es básicamente el objetivo del ejercicio. Y perdón porque no me acordaba del enunciado, pero bueno, ahí Ya, lo está. entendí. Yo, como les digo, yo voy avanzando, no he terminado. Cualquier cosa les puedo escribir, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Ya, ok. Y nada, y sobre lo Yo que por mi decías de los parte, cómics, ya estás, vale. ¿perdón? No, sobre lo que decías de los cómics, aquí ocurre lo mismo, hay mucha autoedición y hay mucha frustración con lo que se gana, pues porque los derechos de autor aquí en España y en la mayoría del mundo van de un 8 a un 12 y si eres especial van a más allá de 12. No, si eres especial, es decir, si demuestras a editorial que efectivamente tus títulos venden, ¿no? Entonces puedes renegociar quizás. Pero ¿Cuánto por es la tirada? desgracia, ¿1.000? ¿5.000? ¿10.000? de cómic aquí, las tiradas normales van de 1.000 a 5.000, sí. O sea, ¿Y de una obra un infantil? infantil juvenil de cómic, depende. Depende, pero no te creas que están muy diferentes. O sea, no te creas que el mercado de infantil juvenil de cómic, por esta asociación que hacemos siempre, ¿no? Del cómic y la infancia, que vende mejor, ¿no? Y tuvo su época, pero ahora mismo en España al menos parece que hay un resurgir a nivel títulos y a nivel editorial, parece que hay intención. Aquí, por ejemplo, en Galicia han surgido 3 o 4 editoriales de infantil juvenil que se han metido en el cómic. Habrá que ver cómo les va con las ventas. Yo creo que están experimentando a día de hoy. Es así. Ujú. O sea, hay intención editorial en realidad de publicar, pero es que el público no responde. Entonces, igual no es la estrategia, igual habría que hacer más promoción, es que no lo sé. Igual habría que hacer una serie de animación al mismo tiempo, ¿no? Hay Como una hacen los cosa también, japoneses, Miguel, no sé. hay una cosa también que ocurre a nivel editorial. Las editoriales especializadas en infantil y juvenil tienen sus espacios dentro de las librerías eh, y luego está el espacio del cómic y están en diferentes sitios. Y entonces cuando un libro es de cómic y de infantil y juvenil, es que en las propias librerías no saben dónde colocarlo Ya. porque el propio comprador no sabe dónde ir a buscarlo. Entonces, y yo creo que es cuestión de tiempo, porque yo sí soy optimista con el tema del cómic en infantil y juvenil, yo sí que creo que puede llegar porque a todos los niños nos ha gustado leer, bueno, en mi época se llamaban tebeos, a Ujú. todos nos han gustado y es una forma de leer diferente que la tradicional, que a mí me parece que aporta muchísimo. Entonces, yo creo Yo que diría es más... yo diría que es más tradicional la del cómic, pero
Podríamos discutir si fue antes la imagen en secuencia o la escritura, Bueno, pero porque la narrativa, sin más. sí, era broma, era O una sea, puñita. Perdóname. lo que quiero decir es que hay cosas tan pragmáticas como que sepan colocar un libro en un lugar dentro de una librería para que ese libro se venda. Sí, no, sí. Y entonces, pues hay Sí, veces en que... el problema es que España, no sé si sucederá lo mismo en Chile, pero pasa en muchos sitios, ¿no? El cómic ha tenido unas décadas que se ha metido en un nicho, ¿no? Aquí en España hay un concepto que existe en otros países que es el de tienda especializada y ahí es donde encontrabas los cómics hasta hace bien poco, ¿no? Realmente en las librerías generalistas no se trabajaba, es decir, el problema no lo tienen con el infantil juvenil, lo tienen con todo el cómic, te lo aseguro, ¿no? Salvo cadenas especializadas tipo FNAC que vienen ya de una cultura francesa donde el cómic está más normalizado y tal, ahí lo Sí. tienen muchísimo más claro, pero aquí si te vas fuera de las librerías especializadas, es que los libreros ni saben, o sea, es que no tienen ni idea, verdaderamente ni idea, ni idea. Y bueno, pues es una lástima, ¿no? Ha habido como una desconexión, bueno, pues evidentemente no es exactamente el mismo medio, pero bueno, es lectura también, son libros también, ¿no? Claro. Pero bueno, pues yo creo que el cómic está un poco así en todas partes, ¿no? Salvo resisten tres industrias, que son la americana, la francesa y la japonesa. Y el resto, pues estamos un poco como propuestas secundarias, ¿no? Ahora, dentro del cómic, la gran esperanza en realidad es Netflix, ¿no? Porque ahora las plataformas, la mayoría del contenido que hacen en serie, en realidad lo están sacando de cómics, Vienen de cómics. mucho más de cómics que de novelas o cosas así. Entonces, incluso aquí en España, ¿no? Yo trabajo en este sector y trabajo con gente y todos estamos esperando, ¿no? A que nos hagan la opción cinematográfica o la opción televisiva, porque verdaderamente ahora mismo es prácticamente la única forma de rentabilizar el trabajo. Es que esto es así, porque el cómic a día de hoy no es rentable, ¿no? Es decir, yo hago un trabajo que igual me lleva medio año y cobro lo que debería, o sea, lo que me da para vivir un mes, ¿no? Entonces ahí hay una descompensación muy loca, ¿no? Y es muy trabajoso, ¿no? Sí. El cómic, en realidad. Sí, bueno, No sé en si hay Chile más. aquí es de nicho, sí, efectivamente hay como distribuidoras de cómics muy especializadas. Está la Comic Con, que se hace una vez al año, eh, pero el cómics no está muy presente. Aquí tampoco hay tantas librerías en Chile, uno de los problemas que tenemos son los puntos de distribución, pero yo diría que el boom es el anime japonés, y eso es muy curioso. En Chile casi todos leen anime, pero japonés o coreano, Bueno, es que más que de otro. es una parte importantísima del PIB en Japón, aunque te parezca mentira, el manga. Es decir, Claro. supone, entonces ellos o sea, lo promocionan porque, bueno, pues ¿no? Hay países que tienen a veces como exportaciones culturales curiosas y que no parece que no se dan en ningún otro lado y en el caso de Japón para ellos es eso y de hecho tienen como una estrategia comercial que pues es que es muy buena, ¿no? Porque ellos hacen al mismo tiempo ya la adaptación a animación y el manga. Y aquí siempre se ha tenido como una visión de que si le hago el anime, entonces no me van a comprar el libro. Mientras que en Japón lo piensan como el anuncio del libro, ¿no? Es algo que se retroalimenta y eso es un fenómeno global, ¿no? Yo que doy clases a gente de 18 años de una generación que está totalmente metida en el manga y el anime, ¿no? Ellos ven la serie y como les gusta la serie se compran el libro, ¿no? O se compran el libro y como les gusta el libro luego se ven la serie. Claro, pues eso es un win-win que diría alguien, ¿no? Es como, claro, pues ahí es una cosa que se retroalimenta y todo va hacia el autor al final, ¿no? Porque los autores también están cobrando de esa serie de animación porque tienen derechos, etcétera. Entonces hace que, bueno, allí, ojo, tampoco es una industria muy sana, ¿eh? Los mangakas mueren a edades muy tempranas por la cantidad de trabajo que tienen que hacer, ¿no? Piensa que la media allí son de 70, 80 páginas semanales.
Estamos hablando de un nivel de producción que es inhumano, verdaderamente, ¿no? En Francia igual hablamos de 2 páginas semanales, ¿no? De 80 a 2 hay como una diferencia. Y en Estados Ujú. Unidos hablamos de una página diaria, que también es un ritmo, ya es un ritmo considerable. Pero en Estados Claro. Unidos, como está todo muy estamentado, hay alguien que hace el lápiz, otro la tinta, entonces tampoco te haces cargo de todo el proceso, ¿no? En Francia te haces cargo de todo el proceso. Y en Japón, pues tienen ayudantes, ¿no? La mayoría de los mangakas, si tienen éxito, tienen estudios que pueden llegar a ser 20 personas, ¿no? Ellos simplemente hacen el storyboard y alguien que ha aprendido a imitarles hace las figuras, otro hace los Otro fondos, colorista, claro. y él se Ujú. queda un poco como un director de arte, Ujú. ¿no? Y de esta manera sostienen también, bueno, pues que no se mueran, ¿no? Porque, bueno, es un problema que creo que va más allá de los cómics En Japón sí, creo que tienen tendencia por el exceso de trabajo Sí. a morir jóvenes, sí. Sí, bueno, pero hay una serie que se llama Berserk, ¿no? Que es muy famosa entre adolescentes. Si tenéis adolescentes cercanos, seguro que algo les suena. Y su autor, que es que no llegaba, creo que ni a la cincuentena, se murió de un infarto claramente del estrés y del sobretrabajo, ¿no? Pues siempre tienen jornadas imposibles, ¿no? Entonces, Sí. bueno, tampoco parece, ¿no? Pese a que está montada bien la industria, luego también explotan Mm. a la mano de obra, que es una locura. Sí, sí. Entonces. Bueno, pues si Muchas tenéis gracias. alguna otra duda, Bueno, yo quiero, ahora que estamos aquí en el mundo editorial, 2 problemas que tenemos en el mundo de la prescripción literaria, o en mi caso soy profesor, y es, por una parte, que hay tantas obras, tantos libros, que es muy difícil escoger obras de calidad, y después que las ediciones son tan cortas que en un par de años mm, quedan agotadas y ya no se puede seguir leyendo esa obra. Eso es un problema que no sé yo si se puede solucionar o no. a ver, en el tema de la prescripción de los libros, el problema que nosotros vemos como editorial es que hay un elevado porcentaje de profesores que no lee literatura infantil y entonces lo que hacen es que siguen prescribiendo los libros que tuvieron éxito en su momento de autores que escribieron ese libro hace 40 o 80 años, o sea, estamos hablando o clásicos de la literatura, o si son autores especializados en literatura infantil y juvenil, pues los grandes clásicos, no sé, es un Jordi Sierra y Fabra, un Alfredo Gómez Cerdá, un María Menéndez Ponte, que son efectivamente autores de mucha calidad, pero que llevan escribiendo desde hace muchos años y a lo mejor no se molestan en leer a nuevos autores que tienen mucho que decir y que probablemente ya estén más cercanos a los niños y a los jóvenes de hoy en día, aunque solo sea por edad. Entonces, eso por una parte. Nosotros lo que identificamos es que los profesores, en prescripción digo, no el gran consumo de los libros, que hay muchísimos profesores que no leen y a los que hay que convencer de que lean para que puedan prescribir los libros a sus alumnos, libros que les entusiasmen, que vayan por donde ellos quieren que vayan, porque si ellos quieren transmitir X ideas a sus alumnos, pues tienen que haber leído los libros que hablen de esas ideas y si aman la literatura, transmitirán ese amor, ese entusiasmo a sus alumnos. Y no se da. Precisamente el otro día estuve bueno, en el jurado de un premio literario y había Gemma Yuk, que es una experta en estos temas, comentaba que ella a los alumnos que estudian filología, sí que son grandes entusiasmas de la literatura, pero que en magisterio no se da eso. No Yo están que por eso, interesados, no yo están Paloma, interesados en la literatura. Entonces es difícil llegar a los niños si los profesores no lo están leyendo. Es un círculo vicioso. Si esos libros no los lee una X cantidad de gente, esos libros, claro, pasan obsoletos, porque la editorial es una empresa. Y si hay libros que no se venden, no puede mantenerlos. Y se hacen grandes esfuerzos, ¿eh? Porque cuando un editor ha publicado un libro que le parece que tiene calidad, que está transmitiendo un mensaje importante, que ese autor tiene que estar ahí
que los niños tienen que leerlo porque es una persona interesante que tiene muchas cosas que decir, el editor quiere que ese libro se mantenga. Ha apostado por él, ha dejado un gran trabajo ahí, se ha dejado las pestañas. Y además creo que es algo importante que se tiene que transmitir a los niños y a los jóvenes. Pero si no se venden, no se puede. Es que no se puede mantener, porque las editoriales pues, son empresas. Entonces, ¿dónde está la solución? En que la gente lea. Es que me temo Pues, que eso... no, yo también, yo doy clases un semestre en magisterio Ujú. y la primera pregunta que hago siempre a las alumnas y a los alumnos es si les gusta leer o si leen, y el 90% de ellos ni leen ni les gusta leer y en el futuro van a ser maestros. Por lo tanto, ahí Eso tenemos ya es, un problema de base. claro. Pero también es cierto que cuando indagas un poco, suele ser el instituto el que quema las ganas de leer. Supongo que por eso, porque las obras que les ofrecen no les gustan, son aburridas, no conectan. A ver, lo que suele ocurrir es que de niños sí que son lectores, pero luego pierden la conexión con la lectura de adolescentes. Entiendo que sí que por parte del instituto hay una responsabilidad porque, bueno, también porque es obligatorio, por ejemplo, para la PAU que se lean determinadas obras, con lo cual pues a lo mejor les mandan clásicos en los que ellos no están interesados. También ha bajado mucho el nivel de lectura, de comprensión. O sea, los libros que Sí, sí. nosotros nos leíamos, a ellos ahora mismo les resultan incomprensibles. Vamos, yo lo he vivido en mi casa, yo tengo 3 hijos y yo me acuerdo cuando mi hija estaba leyendo La Celestina, me decía, pero mamá, ¿en qué idioma habla? Y yo decía, yo no recuerdo haber tenido esa dificultad para entender el castellano antiguo, porque creo que teníamos más nivel de comprensión lectora, pero bueno, esto tiene que ver lógicamente con las redes sociales, con la conexión al móvil y bueno, y a saber lo que será de nosotros dentro de 50 años, que lo mismo también nos pasa lo mismo, si, ¿no? Si llegamos ancianos y a lo mejor no somos ya capaces de leer tampoco. Pero em, aparte de los institutos, yo creo que es un conjunto de la sociedad. O sea, entre todos tendríamos que conseguir que no se perdiera ese interés por la lectura. Y es muy difícil, porque con redes sociales y con móviles y con incluso con la oferta que ahora mismo estás hablando de las plataformas, Miguel, antes veíamos, nos enganchaba una serie de televisión y esperábamos una semana a ver el capítulo siguiente. Y en el entretanto, si no había otra cosa que nos interesaba en la tele, nos dedicamos a leer. Es que hay tanta oferta audiovisual y es No, tan cómodo y han pero sí es tan conseguido. bonito, porque a mí me gusta, ¿eh? Es tan bonito ver determinada película o serie o tal que... Sí, sí, no, y bueno, y porque no, muchas veces es más fácil. Siempre, yo creo que a los que nos gusta leer nos gusta precisamente porque no, creo que no es un ocio cómodo, ¿no? Es un ocio No que es cómodo. te obliga a usar la cabeza, mientras que poner la televisión, pues puedes desconectar, ¿no? Disociar completamente porque has tenido un día horrible y lo único Claro. que quieres es, ya no te digo series, sino ya un reality asqueroso. ¿No? En plan de porque de esto puedo desconectar completamente y no tengo que preocuparme, ¿no? Yo creo que ocurre un poco esto. Sí, 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 O sea, 100%. yo creo que a Y nivel luego, estatal hace falta una mayor inversión en animación a la lectura y sin en duda. preparar. Y, por ejemplo, pues eso que dentro de carreras como la tuya, Frances, que haya bueno, pues asignaturas obligatorias en las que sean pues eso, literatura infantil, Pero no lectura. hay. Hay Ya. algunas cosas parecidas a la literatura infantil, pero realmente, y si hay alguna, es eso, es un semestre que rápidamente ven, no sé, por encima un poco de literatura infantil o juvenil, pero no hay una asignatura que sea, que diríamos, troncal, los Ujú, 4 años, trabajar la literatura. Eso no ujú. se da. Y claro, mm, yo no acabo de comprender esos profesores, esos maestros, esas maestras, cómo van a transmitir el amor por la lectura. Es muy difícil. No lo harán, no creo que lo hagan. No, no. En fin. Bueno, pero habrá algunos que sí, Una como tú que pregunta, ¿el sí, ¿no? instituto qué es? Algunos sí, pocos, pero yo incluso Educación cuando doy charlas a secundaria. maestros, a mí me han llegado a decir que para qué leer.
maestros en Ya, charlas y me han destrozado. claro. Pero bueno, espero que sean una excepción. Bueno, si te sirve de consuelo, yo le doy clase a gente que quiere dedicarse a ser autores de cómic y muchos no leen cómic. No leen. Juegan a videojuegos y les gusta dibujar y dicen, bueno, aquí me dejan dibujar, pero luego tienen muy poquitas lecturas, ¿no? Yo recuerdo que me gastaba la paga, ¿no? La poca paga que me daban mis padres me la fundía en tebeos, ¿no? Iba corriendo a la librería a buscar los últimos números y tal, y ellos pues corren antes ante las ofertas de Steam que tiene el videojuego nuevo. No, yo creo que ahora mismo hay ciertos productos culturales que consiguen generar una sensación de urgencia, que hay que tenerlos Sí, ya, ¿no? Esto pasaba antes con la música y con la literatura, pero ahora pasa con los videojuegos y con las series, ¿no? Parece como, oye, sale la última temporada de no sé qué, ostras, me la tengo que ver mañana porque si no, luego llego a la oficina y me la destripan, ¿sabes? Hay sí. un poco esta Mm, sensación, ¿no? Y mm, cómo conseguir que la literatura vuelva a tener esa, ¿no? Que la gente tenga esa sensación de urgencia, pues eso, yo creo que necesita más centralidad, incluso, digamos, ¿no? De la pantallita, es que al final, pues es que en la televisión pública debería hacer más centrales programas que sean de cultura y de, ¿no? Que den un poco más de centralidad a literatura y no simplemente al nivel promocional, sino también a lo mejor desde un punto de vista analítico, porque al final todo esto, ¿no? De ser capaces de descifrar significados tiene que ver mucho con el análisis crítico, ¿no? Es decir, ser capaz de desentrañar. Es que esto ocurre en imagen también, ¿no? Yo veo a ujú. los adolescentes de ahora que les cuesta desentrañar incluso el significado de una imagen cuando es irónica o cuando... ¿no? Es dramático verdaderamente, o sea, vamos a una sociedad un poco muy literal. Ujú, Son personas muy literales los adolescentes de hoy en día, verdaderamente. ujú. O es mi sensación, ¿no? Luego también los profesores tendemos mucho a esto de cualquier tiempo fue mejor, ¿no? Pero Los No, humanos en pero, general, yo creo. sí. no, pero yo, por ejemplo, nos planteamos que leyeran los niños, eh, ¿qué obra era? Era un clásico, ¿no? Ay, se me ha ido de la cabeza. El de Michael Ende, La historia interminable. Ujú. Y al final, en segundo de secundaria, y decidimos que no, porque no lo entenderían. ¿No? No, no. Han leído, últimamente, mis alumnos han leído de Spiro Freire, el de la peste. No sé si lo habéis visto, que no es un libro, ni es largo, ni es complicado, pero yo he tenido que leer capítulo a capítulo con los niños, de primero y segundo de secundaria, para llegar a destripar el libro y que lo entiendan. Ya. No sé, no son capaces de... Estoy dando libros de lectura fácil en secundaria. De lectura fácil, pero porque tienes alumnos No, no, con alguna dificultad. No, alumnos normales, pero que no comprenden, no son capaces de seguir un párrafo y encontrar el significado. ya. Y no son niños, es un instituto normal, es gente Ya. normal. Claro, lo que pasa es que yo creo, Frances, que es una cosa como que, bueno, por supuesto, como te digo, yo creo que debería ser una cosa estatal, ¿no? Y que existiera, como comentaba Miguel, bueno, pues canales de televisión, igual que la 2 que tiene su mini programa dedicado a los libros, del cual hay una mínima parte dedicada a literatura infantil y juvenil, que es siempre como la hermana pobre. Pero bueno, ya si no, evidentemente, como no tenemos influencia del gobierno, pues está fenomenal que haya un profesor que se preocupe por ello, pero claro, es que debería ser a nivel instituto, porque si te llegan ya sin esa, o sea, si se llegan a secundaria sin que se le haya trabajado la lectura desde primaria, pues es difícil ¿No? el trabajo que tú tienes. Entonces, sí que hay, porque más de como autora, como hago encuentros de autor, sí que hay determinados centros en los que, bueno, pues el director toma a nivel personal, ¿no? Su estandarte de amor a la literatura y entonces sí que crean centros lectores que trabajan la lectura desde pequeños y eso, y hacen verdaderas maravillas. Hay centros que hacen verdaderas maravillas, pero sí que no son la mayoría.
Siempre desde un punto de vista hipervoluntario, es decir, ¿no? Yo Mm. también he estado en muchos de estos centros porque son los que normalmente invitan autores, Te ¿no? llaman, Y claro, claro, y claro. normalmente tienen pues un montón de clases que se han leído, pues, ¿no? De tu obra, en la que sea en ese momento, y que Sí, tienen preguntas interesantes, que se nota que han sí, trabajado el libro y tal. Pero siempre ves a gente que lo está haciendo por la pura ilusión. O sea, que eso debería ser así. programas que estuviesen financiados desde el gobierno para que existiesen, no a gente en su tiempo libre organizando todo esto. Mm, no sé si quiero hablar sobre economía sumergida, ¿no? Pero luego en esos centros, pues muchas veces para financiar estas cosas es el dinero que tienen para la biblioteca, por no sé qué, porque pueden tener libre disposición, porque si no, cobrar es un verdadero calvario. Porque, Mm. bueno, pues, en general, ¿no? A nivel institucional, no han hecho un mecanismo para cobrar las facturas que sea un poco rápido y no un infierno burocrático. Ujú. Y al final hasta pues tienen que estar haciendo trampas, ¿no? Para organizar estas cosas. A mí, cada vez que voy a una de esas cosas, primero agradezco a los profesores porque sé que lo están dando todo y luego me da muchísima pena, verdaderamente, en plan de que haya o sea, que esto no esté como de alguna manera financiado, ¿no? Ujú. En fin, bueno, pero sobrevivimos. Exacto. Creemos Sí, en la literatura, creemos en el cómic. No, yo siempre digo lo sí, sí. mismo. Con que uno o dos alumnos por curso se salve y sea lector, ya me doy por satisfecho. Claro, claro. Sí, y ocurre, ¿eh? Y ocurre, y de repente, supongo que a ti también te habrá pasado, Miguel, ¿no? Que de repente pues vas a un encuentro de autor y llega un alumno, se acerca a ti y te dice, gracias a este libro a mí me pasó que tal, tal y cual, y entonces de repente dices, todo tiene sentido. O sea, solamente por este Sí, alumno, por este niño, por lo que significó para él, ya todo lo demás tiene sentido. Entonces, bueno, lo que podamos aportar, bien está. Bueno, pues aquí tenemos totalmente, totalmente. toda la cadena está aquí en esta pantalla. Falta más lector, bueno, pero también somos lectores todos los que estamos aquí. Sí, claro. Bueno, pues nada, yo creo que Sí. Sí, ya está, ¿no? ha sido muy interesante, así que nada, muchísimas gracias. Pues nada, un Muchas placer gracias, un y placer. Muchas gracias. nos vemos en la Cualquier cosa yo les siguiente. Gracias. escribo. Muy Y lo que Hasta amable. necesitéis, luego. por supuesto, enviarnos Ah, un sí, sin correo, duda. Cualquier duda nos decís. Ok, De acuerdo. Muchas gracias. gracias. Que estén muy Gracias. bien. Gracias, Venga, hasta luego a hasta Adiós. Hasta todos. luego, luego. buenas noches o buenos días. Adiós. Adiós.